¿Y a dónde nos lleva todo esto? Esta Matrix surgió en su origen porque la raza simiente humangélica adámica en su nivel de identidad arcangélica de 9D había sido sacudida por una rebelión y una batalla de singular naturaleza encabezada por Metatrón Arconte de un bando y por Miqueas Arcángel por el otro bando. Batalla descomunal que terminó con la caída y muerte dimensional del colectivo metatrónico rebelde que vino a la 3D a encarnarse en los cuerpos de sus identidades humanas, surgiendo el colectivo demiúrgico metatrónico del 3D, la Legión Luciferiana que artifició y fundó esta Matrix como venganza y en cumplimiento de la ley del anatema o ley del polvo. La maldición condena que los Fatali, como venganza de la derrota del colectivo metatrónico, echaron encima de nosotros, los adámicos y humangélicos de la 3D, que vivíamos en paz en Utreya, desde que fuimos raptados y llevados en éxodo a Albión, isla remota de ultramar, donde hasta ahora seguimos secuestrados. Una vez fundada la Matrix, dióse el nombre de religiones a sus aberrantes sistemas de creencias que Metatrón instiló entre la raza humana dormida para burlarse de las religiones que lo combatieron y que, según él, lo traicionaron. En venganza de la cual traición, él promulgó la ley del anatema contra todos los Adashi que participamos en aquel concilio para denunciarlo como impostor y contra todos los relegionados que combatieron en la guerra contra los arcontes. No vivimos en un planeta como han querido burlarse de nosotros. Vivimos desde hace 1,5 millones de años sobre una isla continente llamada Atlantis, la cual fue elegida para el rapto, la cual después de casi 1,5 millones de años y a raíz de que muchos se estaban escapando de la isla, esta fue cubierta por una doble rejilla EM, una cortina electromagnética artificial, dentro de un experimento de fisura espacio-temporal, quedando totalmente atrapada y sumergida esta remota isla, encerrada dentro de un agujero de gusano, dentro de un halo fatali morgana, que significa la luz o el espejismo mortal en la agonía del mar. De halo, luz, fatal, muerte o caída, mor, mar y muerte, y gana, agonía, que es el espejismo de la polaridad, la estrella de la muerte. Polaris, también traducido como halo de la muerte, el falso campo de realidad dimensional en el que se encuentra sumida la isla Atlantis, que actualmente llamamos la Tierra, la cual nos hacen creer que es un planeta, una bola de tierra y agua con un patrón de velocidad de giro y ángulo rotatorio de una partícula subatómica, de risa, una bola estúpida y sin sentido perdida en el espacio infinito, lo cual es una estupidez aberrante, pero probatum est, que se puede hacer creer absolutamente cualquier cosa a la raza esclava dormida de los humanos, porque están dominados con un falso arnés de percepción, porque así estuvimos naufragando durante meses hacia la tierra prometida de Albión, porque el secuestro fue inducido por la flor halo fatali morgana, el espejismo de realidad que los náufragos ven en la agonía del mar, Morgana. ¿Cómo estamos hoy? En todo intento de recuperación de nuestro colectivo que hacemos, Metatrón se lleva a la mayoría de los seducidos a su bando, seducidos que terminan siempre convertidos en polvo espacial. Polvo eres y en polvo te convertirás, según la maldición ley de anatema de Metatrón versus la especie humangélica. A nosotros solo nos queda, en el mejor de los casos, recoger una pequeña minoría de los nuestros, los humangélicos cuya alma aún pueden responder a nuestro llamado.
Es lo que hemos hecho siempre para tratar de ayudar a los atrapados en este drag. Ustedes no pueden o no han podido salir de aquí en miles de años porque están atrapados en un punto de inercia. Este punto de inercia es la falsa ciencia metatrónica del Logos. Y es un punto de inercia porque incluso, aunque ustedes resuenen con las enseñanzas maestras de los registros akúshicos, solo resuenan a un nivel mental o intelectual pasivo y no activo. Cuando resuenas con este conocimiento a nivel activo, entras en walking y este sí es tu verdadero despegue evolutivo. Pero ustedes solo resuenan a nivel mental pasivo porque sus mentes están demasiado ionizadas, magnetizadas, por este drag del Logos, que es la matriz psíquica, el arnés de percepción que es incluso más fuerte que la matriz electromagnética, enrejado electromagnético o domo que captura nuestra forma física. De todos modos, el victimismo siempre por delante, no importa lo que creáis y cuán iluminados estéis. Y recordando lo ya visto en la ilusión, de nada de eso se trata. Ustedes no alcanzan a creer, a saber que ustedes tienen verdadero poder soberano, y eso implica que no necesitan luchar ni mantener el pensamiento reaccionante miásmico, porque ustedes son potencialmente magos cuánticos consteladores. No se lucha contra la ilusión, se la ignora y se olvida uno de ella mediante una acción proactiva, y al hacer esto, se la constela. Se produce un reordenamiento cuántico de la realidad. Entramos en otra línea de tiempo resonante, en otro campo de creación, en otras líneas de tiempo y de probabilidad, en las que todas las calamidades contra las que luchábamos, inútil y contraproducentemente, claro, han desaparecido como magia. En la ciencia maestra de la constelación, ustedes lo que necesitan es aprender a constelar su realidad de cada día, e iniciarse en el entendimiento causal de cómo se crea y funciona la realidad. Las Semra han venido después de miles de años a enseñar esto, en contraste con todas las ciencias vorticiales del Logos, movimientos y caminos de iniciación que dominan esta matrix. Las Semra vienen a enseñar la ciencia consteladora, la ciencia suprema. Pero ustedes no podrán hacerlo, aprender esta ciencia suprema, hasta que no entiendan o vislumbren de verdad su poder soberano. Porque desde la dinámica del miedo-victimismo es imposible constelar. La responsabilidad energética absoluta de quitarse el miedo y transmutarlo para constelar su realidad. Esta es la clave o parte vital de la clave. Pero la mayoría preferirá replegarse de nuevo en su victimismo, en el hechizo en el que hasta ahora viven sumidos y en el que vivirán hasta la consumación total de su quantum, yendo de una ilusión en otra. Realidad energética fundamental. Todos ustedes están bajo la ley de anatema de Metatrón. Por eso él dijo: polvo eres y en polvo te convertirás. Y así es, porque estás atrapado en este drag matrix, el cual es un enrejado electromagnético que ioniza, magnetiza las partículas de carga eléctrica de nuestro campo de energía. Impide que estas partículas se desdoblen como pulsos de energía escalar, o sea, impide que salgamos del arnés, el drag. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Noticia Supram. Los ángeles caídos, en vista de que se iban a separar de la ley natural armónica, que es tritonal y a la vez binaria en resonancia, o sea, unidireccional, porque solo sigue la dirección de la verdad esencial. Y por tanto, ya no iban a poder crear energía internamente ni preservarla de manera armónica. Prefirieron desconectarse de la fuente interna, manipulando su ADN para que éste dejara de ser una estructura escalar tritonal corresonante y se convirtiera en una estructura bitonal revertida, una especie de sistema vórtice, estrella de la muerte,
cosechador de quantum. Nosotros, los humanos de Matrix y también los de fuera de Matrix, aunque podemos robar energía como vampiros, no somos cosechadores, sino fundamentalmente consumidores de nuestro propio quantum energético álmico. O sea, que si estamos desalineados del patrón de pulsación corresonante, solo somos predadores energéticos de nuestra propia alma, y la existencia nos dura hasta que nos comemos toda el alma, o sea, hasta que nos agotamos esa batería energética. Así que la diferencia entre los ángeles caídos y nosotros, energéticamente hablando, es que ellos son un sistema vórtice cosechador de quantum, mientras que nosotros somos un sistema vórtice consumidor de quantum. O sea que a diferencia de los ángeles caídos, nosotros solo somos consumidores de quantum y no cosechadores de quantum. Y eso fue lo que nos ofrecieron los ángeles caídos cuando nos ofrecieron la inmortalidad, convertirnos en vórtices cosechadores en vez de limitarnos a ser vórtices consumidores de nuestra propia quantum álmica. ¿Vas comprendiendo? Nosotros rechazamos esa oferta para preservar nuestro potencial de regresar a la esencia, cosa que ellos, al haber desconfigurado por completo su tejido de encripción fractal fundamental o ADM, ya no pueden hacer. Ese ADM o ADN átomo simiente primigenio es el que nos convierte en adámicos, término que luego fue revertido como adánicos o la semilla de Adán. Su fuente de energía es, pues, esta Matrix y la cosecha de almas o la cosecha de quantum. Nosotros, si es que estamos en resonancia, somos potencial o dinámicamente a nivel del campo morfogenético una vibración tritonal de energía, que es electro-resono-magnética o magnética eléctrica resonante, siendo duales en resonancia, mientras que ellos son simplemente una onda bitonal de energía, que es eléctrico-magnética vorticial, sin más, o sea, sin la resonancia, siendo duales en disonancia o en lucha. Por eso viven en una perpetua dualidad en lucha por el dominio del quantum, porque solo tienen una direccionalidad, la de la lucha, sin el equilibrio complementario armónico resonante que permite que la unidad de energía-conciencia pueda armonizarse y a la conciencia regresar a su esencia, pues perdieron su potencial escalar, fuente interna, al activar su potencial vorticial de fuente externa. A nosotros se nos trajo aquí engañados, diciéndonos que seríamos inmortales, bajo un falso Prometeus o promesa de divinidad. Seréis como dioses, se nos dijo, no moriréis, mas vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Pero esta promesa fue un fake engaño, porque sí morimos, y nuestro conocimiento es el falso fruto del logos, que lejos de hacernos comprender la realidad, solo nos llena de confusión y distorsión, aunque bajo el hechizo o ilusión de que estamos comprendiendo, de que nos estamos iluminando. ¿Se va comprendiendo este drama de la verdadera historia? ¿Cuál es la buena noticia? No somos cosechadores de quantum, sino solo autoconsumidores, y por tanto somos mortales en esta Matrix. No logramos ser cosechadores, porque para eso tendríamos que meternos en esa cámara de transducción energética donde el tejido fractal fundamental del ADM o átomo simiente o alma primigenia, nuestro ADN álmico, podría recodificarse, o sea, reconfigurarse como un cosechador de quantum. A nosotros solo se nos ha desconfigurado el tejido energético fractal fundamental de nuestro ADN químico atómico, o sea, el ADN de nuestros cuerpos físicos, pero no el ADN del alma o ADM. Y es precisamente gracias a que no nos hemos sometido a ese experimento de hackear el ADN álmico que nosotros podemos todavía regresar a la esencia,
o sea, preservarnos ese potencial supremo. La congregación de las semillas. Leonardo se despidió de este juego, porque la última vez, que ya era la final, en Babilonia antigua, hace 6000 años, ya se había acabado la congregación de la semilla, que es la identidad angélica de los que están allá dormidos, o que son descendientes, o sea que son línea directa descendiente, que tienen su origen biológico atómico, su ADN, de los descendientes de los primeros ángeles, o sea, los que vinimos primero aquí en el rapto. Estos ya salieron o ya no están aquí, pero los descendientes de aquellos siguen aquí o han vuelto para acá. Unos tienen su identidad allá, otros son descendientes que somos identidades encarnadas humanas de estos ángeles que están allá. Entonces tenemos que ver con esa semilla. Por eso llamamos la congregación de la semilla, para que se logre activar el quantum de los dormidos, para regresar a que cada uno siga su proceso evolutivo, y esa es la forma que tienen aquellos de reactivarse. Entonces estamos en este plan, en esta dinámica, ya entonces no queda nada más por hacer. Ya en Babilonia antigua eran los últimos que quedaban, y luego resulta que algunos regresaron para acá, algunos volvieron a caer acá, pues decidimos hacer un último experimento y decidimos volver. Pero ya no hay nada que hacer, no se puede generar receptiscencia. Nunca la gente ha estado tan perdida o dormida, zombificada a este nivel, es increíble. La gente con el potencial para hacer este walk-in podría sumar unos 80,000. ¿Dónde están? No lo sabemos. La última vez que vinimos a congregar la semilla, ya con este antecedente de las actas del concilio, en una reunión en Babilonia antigua, cuando estábamos congregados en una sesión de procognición consultiva, en una clase digamos, se aparece Metatrón, se le metió a uno de nosotros que no tenía el escudo bien puesto. Por eso hay que invocar el escudo antes de entrar en una reunión de equipo, para que no se te meta o interfiera alguna entidad. En una de las reuniones que teníamos para constelar, apareció Metatrón, y con un tono burlesco comenzó a decirle a Leonardo: Ansenit ridibile. ¿No rendices? Pervia secutas doctrinandin istas patetiques e ridiblis petras falas de ludoveritas. Ridículo anciano, ¿no te rindes? ¿Todavía sigues enseñando esas patéticas y ridículas patrañas del juego de la verdad? Ya ellos no dicen veritud, dicen veritas, para quitarle al concepto verdad su significado de virtud o virtud, porque él habla de la doctrina de la verdad, las enseñanzas Adashi de la doctrina de la verdad. Entonces él le llama el juego de la verdad. Las ridículas patrañas, petras falas, significa piedras falsas. Piedras falsas son patrañas. Entonces le dice a Leo: Tú, Leonardo, no te rindes. ¿Me visas rendisato? ¿Me ves rendido? Y continúa diciéndole: Nos hemos desfactux. ¿Cuáles entes gradis? Minus quantum habemus? Minus gradis? Conocemos tus actos. ¿Cuáles son tus grados? Minus quantum sabemos. Menos grado. Et qualis, Leonardo, qualis centes gradis? Et qualis sontes gradis, le dice Leo. Y la entidad responde: Mes gradis son forcet, et me forceis legionem, percussum multitud, et nos rebelamos, nos ferit inactus. Mis grados son fuerza, y mi fuerza es legión, porque somos multitudes,
y nosotros revelamos nuestra fuerza en los actos. Repitiendo lo que nos había dicho Miqueas después del concilio y agregando: estáis todos bajo la ley del anatema, y te sentencio, Leonardo Desiderata, que no saldrás de esta matrix. Entonces le decimos: lesat nos in reposum, et vadat locusare partice teus. Déjanos en reposo y vete a buscar la partícula de Dios, Metatrón. Fabile mortabile, apectorat! Preto rememora cognosis, potentavi falare sic habit, et tornare scalare sic altius. Endeble mortal, apectorat! Pero recuerda que no es posible caer tan bajo y volver a subir tan alto. Apectorat significa apretar el pecho. Lo decimos cuando queremos invitar a otro a tener aceptación. Dice esto y se va. O sea, tiene que venir a joder siempre. No se extrañen que se les aparezca alguno de ustedes. Estamos resumiendo 1.000.000 de años. Es mucha información y datos comprimidos. Esta parte de la historia, y de hecho, esto que contamos aquí como la verdadera historia, es registro akáshico, no es propiamente registro akúshico, porque al contar esta historia no estamos sobre las realidades energéticas fundamentales y esenciales, pero estamos recordando lo que nos trajo acá, por qué estamos acá y cuál es la trama que estamos viviendo, más allá de lo que se puede creer o entender en términos de lo que se maneja en la Matrix, en la nueva era de Internet, lo que la gente cree o piensa. Lo recordamos para conocer la trama, de dónde estamos y por qué estamos aquí, y cuáles son nuestras verdaderas opciones potenciales en esta Matrix, de cara a las realidades energéticas fundamentales de la ley física de consecuencia energética y de viabilidad energética que tenemos que entender para llegar al entendimiento causal y conocer así nuestras verdaderas opciones de alineación, la doble opción que es la caída o aniquilación polvo espacial o el regreso a la esencia. Entonces, esta es la trama que hemos estado viviendo por tantos años, por tantos milenios, cientos, miles de años, más de 1.000.000 de años, y la historia sigue porque esto da para mucho. Nosotros estamos aquí por la congregación de la primera semilla, porque ya esto es lo último. Ya no me quiero morder la lengua, pero yo ya no regreso acá, ya no regreso. No sé si alguien regrese, pues aquí sí sigue la cosecha de almas, sigue y sigue, porque esto no termina fácilmente. Tienen para mucho rato. Esto podría durar 1.000.000 de años más, porque este proceso está muy bien armado. ¿Cómo llegamos acá? Veníamos de bajada y ahora estamos de subida al ponernos en walking. Pero así como venimos unos de subida, pueden venir muchos otros de bajada. Están cayendo constantemente muchas almas en esta Matrix. Es un portal del bajo astral, del más bajo astral. Es el inframundo astral. Este mundo es propiamente el infierno. Es la Matrix. ¿Tiene el poder? Ellos solo cuentan con la tecnología y la IA, inteligencia artificial, y sus mecanismos de engaño y control muy sofisticados. Lo único que los sostiene es nuestro miedo, el cual es una ilusión más a la que nos someten, haciéndonos creer que ellos son muy poderosos y que pueden castigarnos y reducirnos a polvo si nos rebelamos. Y la verdad es que ellos no tienen ningún poder para hacer nada contra nosotros. Si nosotros soltamos nuestro miedo
Si jugamos con este holograma desde la inocencia, como niños, con la conciencia de nuestro poder soberano y con la ciencia maestra para utilizarlo, porque somos niños y solo regresamos a la esencia si volvemos a ser como niños. Un adulto nunca entrará en la esencia eterna, sino el que esté y se preserve en su inocencia o esencia interna. Ellos viven en el miedo porque su desconexión con la fuente primigenia es absoluta. ¿Quién tiene la opción de reintegración a la esencia? Nosotros. Ellos no tienen éxito. Nosotros sí. Nosotros tenemos un verdadero poder que ellos no tienen, y ya solo dependen de su habilidad como predadores. Pero un predador solo puede vivir en el miedo. La condición para que el predador pueda cazar es que su presa tenga más miedo que él. Ellos solo tienen el poder sobre nosotros si caemos en la trampa de tener miedo. Nuestro miedo es lo único de lo que pueden agarrarse. Son espantajos, espejismos y hologramas. Ni siquiera existen. No pueden acceder a nuestra esfera de poder ni tener éxito sus manipulaciones sobre la conciencia psíquica si nosotros activamos el poder soberano. Más, al decir que también tienen cuerpos de carne, con aspecto reptil, no significa que sean cuerpos vivos, ni que de hecho existan al nivel de la 3D. Ellos son larvas astrales. Puedes proyectarse en un cuerpo, pero no tienen cuerpo. Somos inmensamente más psíquicos que ellos. Podemos maniobrar las leyes universales con nuestra conciencia viva. Ellos no pueden hacer esto, porque su conciencia está muerta. Es totalmente sintética, y por eso dependen totalmente de la tecnología. Sin su tecnología y su IA, no son nada. Solo son sombras, espantajos, que se alimentan de la energía muerta de los cuerpos a los que han hecho prisioneros, y que solo puede ser activada para ellos como alimento, extrayéndola mediante la sangre adrenalizada por el miedo. Por eso, se dedican a crear terror, muerte y destrucción, y crean desastres, terremotos, catástrofes de todo tipo, utilizando su tecnología de destrucción, llamada progreso, y le echan la culpa a la naturaleza y a la vida, a la naturaleza caótica del universo, a la casualidad o a falsas leyes naturales. ¿Hasta qué punto este sistema satánico lagarto de control Matrix nos controla, nos parasita y programa nuestras mentes y cerebros? Llegamos ahora a un nivel de decodificación en el que realmente vemos que el conocimiento es poder, realidad fundamental desconocida. Escapar de esta prisión es posible. Si así no fuera, los depredadores no dedicarían todo su esfuerzo en mantener esta increíble escenografía distractora y esta tecnología de control de la mente para mantenernos en la impronta cognitiva insectoide y desconectados de nuestro proceso procognitivo interno, mediante el cual podemos llegar a decodificar la clave de escape. Potentud soberana is ora nostra. El poder soberano es ahora nuestro. No son potentud et veritud encarnata. Nosotros somos el poder y la verdad encarnada. Io sei perfecto. Yo soy perfecto. Nulla et nihil me retende. Io sei potentud encarnata. Nadie ni nada me detiene. Yo soy la potencia encarnada. Sanitud actea, et turnat serato calme. Hágase la sanación y regrese la serenidad. Actea major probabilitud potentable. Hágase la mayor probabilidad posible. Lesamin reposum, et andat lucater particteus. Déjanos en reposo y vete a buscar la partícula de Dios. Sanactea me anima, sanata sea me ascense, actea plus magnus scala deconectud in mi sede, sanitud et benitud consumata sic actea.
Sánese mi alma, sanada sea mi esencia, hágase la más grande escala de conexión en mi ser, sanación y bendición consumada, así sea. Cut tu gratia de doner sede addenda in abundamento et multum dones. Que tu gracia de dar sea multiplicada en abundancia y múltiples dones. Manifesto per te plus propiato aendenes. Manifiesto para ti el más propicio de los andares. ¿Qué es del niño Belial? O sea, la clave no está en la investigación externa, sino en la verdadera conexión interna que nos permita recordar la verdadera información. Metatron no es más que la entronización de un ser desviado, que finge ser el Dios en el que ha estado tratando de convertirse desde eones atrás, porque él se hizo llamar Dios y no hijo de Dios, porque dijo que era él Metatron, que significa el que está por encima o más allá del 3 o del trono. Así se dio este nombre, el que antiguamente era como uno de nosotros, de nombre Belial, el que predicaba entre nosotros la doctrina del libre albedrío, y que predicaba a la salida del sol en el monte Albano, por lo que le apodaron el lucero del amanecer. Belial y su colectivo de Ángel Fals pertenecen a una especie angélica caída, que actualmente es la especie humana híbrida mutante Luciferian Leviatán. Ellos no son seres vivos, sino residuos fantasmales de base carbón. Se están desintegrando continuamente. Son un fluido electroplasmático de radiación de luz muerta. Nosotros tenemos un poder soberano inaudito. Belial nos la pellizca, es un espantajo de risa, a pesar de que él es muy real, materialmente hablando, pues es un personaje de carne y hueso, ya que tiene la facultad de la posesión de cuerpos, o sea, de meterse en cuerpos de baja ratio vibratoria, posesión diabólica. No tiene ningún poder, solo tiene sobre ti el control que tú le has dado a través del miedo, del miasma mental emocional, control al que llama la potestad, el trono, el dominio, el principado, etc. Por eso es el príncipe de la oscuridad, disfrazado de luz. Es el dominio, Señor, y es el que está sobre o más allá del trono, de ahí lo de Metatron, porque dice que él está sobre el poder trino o la ley del 3, que es la ley natural verdadera, como se entenderá cuando veamos con detalle el tema de las matemáticas escalares. O sea, tiene potestad, falso poder, pero ningún poder, el poder lo tienes tú, por eso eres soberano, y él no, porque el sustrato de Belial no es el espíritu ni el alma, ni la conciencia viva, sino la pura mente sintética que existe como residuo de la dualidad revertida, sin resonancia, un residuo electroplasmático de proyección astral falsa 2D Matrix, que él puede canalizar hacia un cuerpo físico de aspecto reptiloide, que de hecho tienen esta falsa 3D Matrix. Aunque él es, si algo es, una mera proyección infrastral psíquica, electroplasmática, que puede canalizarse en ciertos cuerpos por posesión consentida o manipulada. Estas entidades ni siquiera saben ni recuerdan quiénes son ni quiénes fueron. La conciencia bardo, primera impronta de estas entidades, fue hace mucho desactivada por desaceleración del RBPI, lo que de hecho nos ocurre a nosotros. Su memoria solo se remite a los registros sintéticos akáshicos, pero ya no recuerdan nada emocionalmente. Son más sintéticos que biológicos, son casi máquinas, son casi pura tecnología, robots. Son formas físicas degradadas biosintéticas, frankensteinianas, que se mantienen a base de implantes biotecnotrónicos. Por lo mismo, su umbral de sensación es muy bajo. Para sentir algo necesitan un alto nivel de excitación, que solo consiguen mediante la violencia y la tortura. Metatron encontró o creyó encontrar la manera de escaparse de esta ley de consecuencia.
también conocida como karma, aunque no es exactamente un karma, para vivir según su propia ley y según otra voluntad distinta a la de la fuente interna, otra voluntad que es la voluntad de su propia mente, separada, según su deseo de vivir dentro del logos. Pongo escaparse entre paréntesis porque Metatron no ha logrado escapar de la ley de consecuencia. Él y su colectivo recibirán eventualmente la factura de la transgresión a la ley natural. Los ángeles caídos o arcángeles rebeldes llegaron a creer o concebir que esta necesidad de mantener una voluntad corresonante era una especie de tiranía o condicionamiento tiránico de la primera fuente de creación, para mantenernos obedientes a la primera ley natural, y que tendría que existir otra fuente de energía que nos permitiera liberar nuestra voluntad y libre albedrío para dirigir nuestra experimentación de la conciencia según otra fuente y según otra voluntad, la voluntad separada de la ley natural corresonante. Ellos, de hecho, indagando dentro del logos mental, encontraron una ciencia, las tecnologías y las ciencias metatrónicas de la muerte, que les permitiría dirigir su voluntad no corresonante sin tener que recibir la consecuencia de quedarse sin suministro energético. Es la ciencia con la que construyeron esta Matrix en la que estamos atrapados. Deseo o anhelo. Cuando tú evolucionas de manera natural y llegas hasta cierto punto y ya no puedes seguir evolucionando, para salir de esta Matrix, el deseo no basta. Se requiere algo más profundo, un anhelo profundo del alma, que se llama designio del alma. Sin designio no hay nada, no hay destino. Lo que hay es el designio. El designio lo crea todo, y sin él no podemos salir de aquí. Pero ese designio precisa de estar asistido por el conocimiento esencial, el entendimiento causal soberano. El quantum se acaba, porque no hay designio del alma. Sin ese designio estamos en una fase mecánica donde automáticamente nos estamos consumiendo hasta desaparecer. Tiene que haber un anhelo muy profundo y coherente, si no, no hay salida. Tenemos el deseo, que es una impronta emocional y perspectiva mecánica. Nosotros deseamos según nuestra impronta emocional. Todos nuestros deseos se basan en nuestra impronta emocional. Y como percibimos la realidad, así deseamos. El deseo es mecánico y tiene una cierta fuerza que actúa en automático. Lo que es dinámico es el designio. El designio es una especie de deseo, en un nivel más profundo. Es el deseo del alma. ¿Qué se necesita para salir de la Matrix? Para activar la dinámica trascendente requerimos de un anhelo muy profundo del alma, un designio interno del alma y entrar en walking, o sea, que no podemos simplemente esperar a que acontezca algo, tenemos que hacerlo nosotros, si no, no se puede hacer nada e iremos hacia la alineación polvo estelar o polvo espacial. Como constelado persigues el éxito, la salida, o sea, la salida de esta Matrix, la evolución escalar ascendente y la reintegración a tu fuente esencia. Como diseñado, persigues el éxito, o sea, satisfacer los deseos de tu mente al nivel del ego o de la personalidad. La dualidad es, pues, un potencial de alineación. Puedes elegir alinearte con tu fuente o con tu vórtice. Tú eliges. En eso consiste tu libre albedrío y tu dualidad
Si decides alinearte con la fuente, eliges la preservación de tu ser y tu capacidad de manipular el holograma en co-creación o resonancia con la fuente y en función de la ley de la abundancia, pasando tu albedrío de ser libre a ser soberano, pasando de la dualidad a la trialidad en resonancia, lo que significa que tu campo de energía ya no es simplemente dual o limitado a dos elementos o campos, magnético y eléctrico, sino que es trial, expandido a tres elementos o campos, magnético, eléctrico y resonante. Los potenciales del campo de resonancia son ilimitados. En ellos reside lo que enseñaremos como la técnica del milagro. Si decides alinearte con el vórtice, decides vivir en función del implante de tu personalidad y en función de la ley de la atracción. En otras palabras, en función del logos. Es aquí, alineado con el vórtice, donde tu albedrío sigue siendo libre, porque puedes crear tu realidad conforme a los deseos de tu mente. El logos es igual al ego, y no conforme a la ley natural, armónica, resonante, con la consecuencia, la ley de consecuencia, de que te desconectas del suministro energético de la fuente interna. El ente que se alimenta de ti es el parásito de la mente que se alimenta de tu energía psíquica, mental y espiritual. No es un ser imaginario o psicológico, sino una entidad arquetípica que no es neutra, sino de naturaleza demoníaca, un intruso que suplanta nuestra esencia verdadera, generando nuestra identidad y personalidad totalmente falsas que surgen a partir del ego. El ente o egregor intensifica los instintos y el sistema simpático de defensa, ya que él está dedicado a la sobrevivencia y a la satisfacción de sus instintos y deseos inmediatos. Los deseos humanos surgen de la personalidad psíquica del ente, escondido detrás del llamado ego. La ley de la atracción lo que genera son contratos con entidades demónicas a través de las cuales se mueven y acomodan todos los elementos necesarios para que nuestro éxito se haga posible, éxito en el que desde luego intervienen muchas bajas entidades a las cuales quedamos obligados por medio de contratos de servicio, ya que lo que esas entidades hacen para satisfacer nuestro ego y los deseos de nuestra mente, nunca es gratis. ¿Qué podemos hacer ante estas realidades energéticas que están por encima de nuestro poder humano? Con nuestras posibilidades como simples humanos es imposible salir de Matrix, porque para salir de aquí necesitamos trascender a la angelidad. Solo si nos convertimos en ángeles, activando nuestra tecnología orgánica interna o potenciales dinámicos, podremos salir de aquí. Es por ello que en EMRA estamos entregando nada más que el entrenamiento para ser un ángel encarnado, el reino angélico soberano, el constelamiento angélico o la técnica de las constelaciones escalares. La constelación y sus técnicas son el entrenamiento walking técnico, práctico, experimental para vivir en el reino soberano angélico como ángeles encarnados.
Este es el entrenamiento guía técnico práctico para generar, mediante la inducción pulsátil intencionada, códigos de frecuencia escalar resonantes, siendo la técnica práctica para inducir y pulsar experimentalmente las frecuencias de poder preternaturales, o sea, la aplicación de las verdaderas leyes universales más fundamentales que sustentan el orden interno armónico de la creación holográfica o el universo material. Leyes armónicas o preternaturales del plano angélico, aplicadas mediante las dinámicas conscientes de pulsación interna y el entendimiento causal del conocimiento esencial angélico, mediante el cual nosotros podemos, dentro del infierno vorticial de la materia, vivir dentro de un escudo del plano armónico, que es el escudo del protectorado arcangélico, mediante el cual accedemos al plano angélico, el cual se alcanza por la vía evolutiva del conocimiento akúshico esencial, aquí revelado por los mismos ángeles. A diferencia de todos los demás entes o individuos existentes, cautivos en el infierno de la materia, que viven por inercia dentro del plano vorticial, desordenado y caótico, que solo conduce a la autodestrucción como polvo espacial. Todos los individuos o entes que nos rodean mantienen por inercia mental el desorden cuántico de su holograma de realidad y se dirigen unidireccionalmente a la autodestrucción por la vía dolorosa, o sea, que van a la autoaniquilación a través de un indescriptible dolor y sufrimiento. Estas frecuencias escalares que estamos aprendiendo a inducir o a pulsar son estabilizadores térmicos de punto cero del núcleo de la masa de energía de nuestras partículas. Es por ello que les llamamos frecuencias consteladoras o constelaciones escalares. La constelación es simplemente el reordenamiento cuántico de las partículas de nuestros campos de energía. Nada que ver con las constelaciones estelares que te han vendido en esta Matrix, a través de la astrología, la astronomía y demás estupideces. Así, nosotros, mediante el conocimiento constelador angélico y un proceso correctivo constante y cotidiano, constelamos nuestra realidad en dos niveles. Por un lado, tenemos la tecnología orgánica interna dinámica del vehículo templo, que es el cuerpo físico y energético, fusionado como un cuerpo psicobioenergético o alma o cuerpo álmico, al nivel del núcleo de la célula en estabilidad térmica templada. Esto es la constelación o reordenamiento a nivel biológico. Y por otro lado, tenemos la tecnología holograficadora o el reordenamiento cuántico de la realidad, al nivel del núcleo de la partícula cuántica. Esto es la constelación o reordenamiento a nivel cuántico. Es así como mediante las técnicas de preparación psicofísica aquí reveladas constelamos o reordenamos nuestro cuerpo físico y energético para una vida longeva y una senitud omnística restauradora, habilitando nuestro cuerpo psicobioenergético para el proceso de la parousia o el bardo, que es trascender o salir de esta Matrix. Y es así como mediante las técnicas y dinámicas de pulsación interna aquí reveladas que nosotros constelamos o reordenamos cuánticamente nuestro holograma de realidad para vivir una vida operada por el ángel, desde y por la magia del milagro. Es desde este nuevo ciclo de Emra que estamos abriendo y operando la Escuela Omnística de Restauración Universal, que ya tiene un espacio físico ubicado en el estado de Chihuahua, en México, donde cada uno podrá aprender a autosanarse
y a vivir experimentalmente una vida angélica. Es mediante este conocimiento supremo que estamos revelando y que a partir de ahora estaremos enseñando de manera física y 100% práctica que nosotros accedemos o podemos acceder al conocimiento fundamental y esencial angélico para inmergirse en el mundo ilusorio u holográfico de la materia sin destruirse. Es decir, que nosotros en el aprendizaje experimental de ser ángeles encarnados, walking, realizamos una inmersión en esta creación holográfica, mental, ilusoria, sensorial, sin destruirnos, como lo hacen todos los demás. Porque la realidad es que únicamente los ángeles encarnados o walking evolucionamos y trascendemos. Únicamente nosotros podemos jugar este juego supremo del holograma operando la magia angélica consteladora mediante el conocimiento supremo que estamos revelando en Imra. La constelación escalar es la técnica para vivir en el reino angélico dentro de un experimento controlado que un walking ángel o humangélico puede realizar para experimentar el holograma de la realidad o universo material dentro de la dinámica del juego constelador y no en la dinámica de la lucha y la resistencia, como hacen absolutamente todos los entes atrapados en el universo holográfico o material, atrapados en el espejismo de la mente y del logos. El ángel conoce los patrones de resonancia o códigos de frecuencia escalar para jugar con el holograma sin desgastarse energéticamente en la polaridad de la lucha, simplemente fluyendo con la magia consteladora de las realidades energéticas fundamentales que hacen posible vivir cada Odi creando consecutivos milagros que surgen de la magia angélica consteladora. El reino soberano angélico está dentro de nosotros, en la práctica de las técnicas consteladoras que hacen posible que nosotros, dentro de este universo material, holográfico, vorticial, vivamos experimentalmente dentro del orden armónico constelador angélico. Los ángeles no estamos en ningún espacio celestial o un reino lejano en algún lugar. No necesitamos ir a ningún reino angélico, el cual no existe en ningún lugar específico. El reino angélico verdadero sucede dentro del holograma de la materia, dentro de esta misma encarnación y materialidad de 3D. La angelidad no existe en ningún otro lado que en este bajo mundo material donde la angelidad se practica mediante las técnicas consteladoras que están siendo universalmente reveladas por Emra. Los ángeles encarnados, los únicos que realmente estamos encarnando la esencia, estamos aquí, dentro del vórtice de la materia, manipulando el holograma de la realidad, mediante las leyes, patrones o realidades energéticas fundamentales preternaturales que reordenan cuánticamente el vórtice creado por la mente y abren los vectores de flujo con los que nosotros logramos que en todo momento de cada Odi surja nuestro mayor bien posible.
El reino soberano angélico interno en el que podemos experimentalmente vivir es un experimento controlado por la conciencia álmica o mentor, conectada con todos nuestros niveles de identidad angélicos, situado en las 4 tridimensionalidades de la matriz biológica material 12-dimensional y conectada con la prima vibratio o conciencia binaria primigenia, nivel queriabín o querubín, y con nuestra fuente interna del quantum, eje centripetal de pulsación y de energía, y estando en esa relación estrecha y directa con nuestra propia fuente de creación interna, estamos, por lo tanto, en conexión con la esencia misma a la que eventualmente podemos reintegrarnos. El entendimiento causal técnico, práctico de los conocimientos supremos revelados por Enra es el experimento de ser un ángel y vivir en el reino soberano angélico dentro de la experiencia holográfica material, algo que únicamente puede ser realizado y experimentado siendo cada uno su propio testicum probatio, o testigo de prueba de las claves maestras de la enseñanza angélica aquí revelada. De eso se trata Enra, de activar la angelidad para salir de esta trampa de Matrix, que solo conduce a la aniquilación como polvo espacial y que tiene como única vía de escape la activación de los potenciales supremos dinámicos que todos los seres con potencial álmico aún preservamos. Y colorín colorado, esta historia aquí no se ha acabado. Benditudes per omnis.